Existe una demanda de información acerca de la geopolítica. Por tanto, Banco Sabadell ha organizado una sesión sobre los 10 aspectos a tener en cuenta por las empresas en la internacionalización. Yo creo que todos los que estamos aquí pensábamos que con el COVID ya lo habíamos visto todo, pero cada vez suceden cosas, suceden imprevistos, el mundo va muy rápido y, en definitiva, antes, y siendo un poco simplista, las empresas lo que miraban son los costes y el empleo. Pero hoy en día se tiene que mirar aspectos de geopolítica, aspectos de cómo ven al país o las empresas españolas en diferentes mercados, qué pasa con la inflación, qué pasa con diferentes temas que vamos a intentar evocar aquí, ¿no? Y poder dar un poco de respuesta. La guerra de Ucrania es un conjunto de inercias que se venía produciendo. Está cambiando eso además en un contexto en el que además ha habido una disrupción geopolítica que cambia trascendentalmente la estrategia del comercio internacional y la va a cambiar más todavía a medio y largo plazo. Y eso es lo que todos percibimos. La guerra de Ucrania para muchos es un antes y un después, pero en el fondo la guerra de Ucrania, a efectos de desglobalización, lo que es el momento en el que se cristaliza y se pone de manifiesto y sale a la luz un conjunto de inercias que se venían produciendo ya desde hace tiempo. Y en concreto desde la crisis financiera del año 2008, que es cuando por primera vez se evidenció los problemas a los que da lugar la globalización, entendida esta como un proceso de liberalización sin ningún tipo de barrera ni restricción, donde las decisiones empresariales se toman única y exclusivamente atendiendo a las variables de coste y de coste de oportunidad. Asia será el continente con mayor crecimiento. Y como tantas otras veces, el crecimiento ¿dónde va a estar concentrado? En Asia. Los países emergentes de media van a crecer un 4%, pero en Asia van a crecer por encima del 5%. Y la reactivación de China como consecuencia del abandono de la política de COVID-0, sobre la que luego podemos hablar si queréis un poco más, por las consecuencias que ha tenido, pues prevé que el crecimiento vaya a ser de un 5 superior al 5%. Preocupa también la inflación y la subida de los tipos de interés, aunque el tono de la política monetaria va cambiando, decía. Es evidente que la inflación está en proceso de control. Hemos alcanzado el 9%. Nadie se esperaba tampoco hace 2 años que el mundo volviera a ver tasas de inflación o en España volviéramos a ver tasas de inflación del 10%, ¿no? Y ha ocurrido también, ¿no? Es una crisis de precios, ¿no? Ha ocurrido fundamentalmente por el impacto que han tenido las materias primas energéticas, pero fundamentalmente las energéticas en la cesta de la compra, ¿no? Esto ha ocurrido a escala global, se ha disparado la inflación en todos los países del mundo, en unos más, en otros menos, pero se ha disparado en todos los países del mundo y esto es la antesala de pon las barbas a remojar porque esta inflación va a implicar una política monetaria restrictiva por parte de los bancos centrales que va a subir los tipos de interés, va a encarecer lógicamente el crédito, se va a dejar de consumir, se va a dejar de crecer y entonces vamos a ralentizarnos, ¿no? Y entonces, claro, está tan desarrollada la política monetaria, ¿no? Que, fijaros, muchos decían, nunca antes se ha conseguido esto sin que entráramos en recesión. Eso era un poco todo el miedo que había antes de Navidades y nunca antes había conseguido doblegar inflación sin entrar en recesión. Tú puedes empezar a subir los tipos de interés como un loco y sí, te cargas la inflación y te cargas todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues se está consiguiendo. Es verdad que no estamos creciendo mucho, como hemos hablado al principio, pero se está consiguiendo. También se habló de Brexit, de endeudamiento de los países o de factores de riesgos, entre otros temas.